Saludaros, os daros la bienvenida a todos los que no he podido saludaros antes de empezar, y también a los hermanos que no están aquí con nosotros en esta mañana, que están en sus casas y que luego verán este vídeo. Recordad también que este pasado viernes pues se despedía a nuestro querido y amado hermano Pedro Inglés en el cementerio evangélico, y como todos sabéis, por las circunstancias que nos atañen, por lo mismo que no estamos prácticamente todos aquí en esta mañana, pues tampoco era posible que todo el mundo pudiese estar en el cementerio. Se pidió por parte de los hermanos de la Zarzuela, y lo pidieron creo que de forma lógica, que se actuase con sentido común. No quisieron poner el límite de 15 personas, que es lo que la ley manda, pero sí pidieron sentido común, y creo que todos los hermanos en ese sentido se comportaron. Sabemos que muchos, prácticamente todos, deseaban estar allí y acompañar a Puri y a la familia, pero ellos entendían la situación y agradecen que tanto los que estaban físicamente como los que estaban, y era cierto que estaban en espíritu, de corazón, allí acompañándolo, y también los hermanos de la Zarzuela agradecían ese sentido común que, bueno, los hermanos, los creyentes de la ciudad pues demostraron. Evidentemente no había nadie de fuera de Linares, no se puede entrar a Linares, no se puede viajar, y quizá hubiese sido una gran despedida de un gran hermano, con cientos de personas allí, pero como allí también se recordó y se recalcó, no era despedir a un hombre de forma muy tumultuosa o con mucho ruido. Quizás se hizo pues, de la manera que él mismo, nuestro hermano Pedro, hubiese querido, con total solemnidad, reverencia, pero también con total humildad, sin darle el protagonismo a la persona, sino dándole el protagonismo en todo momento al Señor Jesucristo. Así se hizo, se intentó hacer, y bueno, los que pudimos estar, pues nos gozamos en ese rato. Simplemente pues decirlo, que había algunos hermanos de nuestra iglesia, lógicamente, allí representando a la iglesia, pero que sentiros representados, como digo, y sentir también la gratitud tanto de la familia como de los hermanos de la iglesia de la Zarzuela en este día. Tenemos una oración y nos vamos al capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Estaremos en el versículo 39 al 45 en esta mañana. Pues Señor, te damos las gracias de nuevo una vez más por poder estar aquí en esta mañana, Señor, como se ha dicho, recordando y proclamando tu sacrificio a favor nuestro en la cruz del Calvario, proclamando a nuestro Señor como el Hijo que obedeció al Padre hasta la muerte, y por su sacrificio perfecto, tenemos nosotros una salvación asegurada. Señor, queremos seguir alabándote y adorándote a través de tu palabra, recordando quién eres, lo que tú haces y cómo, Señor, tú has llegado hasta nuestras vidas, Señor. Así que te pedimos que con toda humildad queremos abrir tu palabra y explicarla, Señor, con toda fidelidad. Prepara nuestros corazones para entenderla, comprenderla y también transmitirla. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestras conversaciones diarias, comunes, que tenemos prácticamente todos los días, decimos muchas expresiones, las cuales llamamos o conocemos como, eso es una frase hecha, o son expresiones, como digo, comunes. Y según la situación, según el contexto e incluso según el tono en que se digan esas frases hechas, esas expresiones se pueden interpretar de una manera o de otra, o pueden significar cosas distintas, sobre todo en nuestro castellano tan variado.
Hace una semana, debido a un partido de fútbol, se puso en boca de muchos y se utilizó bastante en los medios de comunicación esa famosa frase de «tienes más fe que el Alcoyano». Todos la sabéis. Bueno, algunos fuimos más felices ese día, otros fueron menos. Yo sabéis que no. Pero bueno, broma aparte. En muchos ámbitos de la vida, y sobre todo como método, como intento de motivar a otras personas, escuchamos eso de «tienes que tener fe en ti mismo». Os lo habrán dicho alguna vez, seguro. Hay otra expresión en relación con la fe que se suele escuchar o utilizar también a menudo, y es la de tener fe ciega en algo. Tienes que tener fe ciega. Y la verdad es que estas dos expresiones, tener fe en uno mismo o tener una fe ciega, así, de primera, pues bueno, no suenan mal, suenan bien. Y como he dicho antes, pueden ser incluso motivadoras y en ciertas circunstancias de la vida son consejos aceptables que, como digo, no tienen por qué ser malos. Pero ahora bien, como creyentes, como hijos de Dios que somos, que decimos que somos, me pregunto y os pregunto, ¿mi motivación o mi ánimo depende de confiar en mí mismo? Os hago otra pregunta. ¿Esta fe del creyente es ciega? Me explico. ¿Es una fe sin sentido? ¿Es una fe sin saber en qué o en quién cree o en quién confía? ¿Es ciega en ese sentido? Sabemos de sobra que la vida de un hijo de Dios está fundamentada y está firmada en una cosa, en la fe. Y la palabra de Dios es clara en este sentido. Nuestra fe no está en nosotros mismos, sino que nuestra fe está puesta y a la vez la recibimos de Dios. Efesios 2:8 lo tenéis todo en vuestra cabeza, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es una cosa que Dios nos da, es un regalo de Dios. Así que la vida de un hijo de Dios, como digo, no tiene fundamento ni base sin la fe. Como digo, la fe es la esencia en la vida cristiana. Para empezar, Romanos 3:28, Romanos 5:1, somos justificados por la fe. Pero es que una vez justificados, también escribió el apóstol Pablo en Gálatas 3:25 y 26, dice que ahora que ya ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios mediante la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. La palabra sigue siendo clara. Nuestra fe como hijos de Dios no está en nosotros mismos, no puede depender de nosotros mismos, sino que, como acabamos de leer, somos hijos de Dios porque nuestra fe está, ¿dónde? En Cristo Jesús. Y hace otra pregunta, ¿esa fe es ciega? ¿Esa fe es ciega? Pues fijaros, según el sentido en el que lo digamos o lo preguntemos. Porque en el sentido de ser una fe, como digo, sin sentido o sin saber en quién creemos o en quién confía, evidentemente acabamos de afirmar que nuestra fe está en Cristo. Luego, la fe del creyente no es ciega. Sabemos en qué hemos creído. Pero por otro lado, fijaros la propia definición que encontramos de la fe en la palabra, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esa definición nos lleva a entender que podemos creer y que podemos tener fe en Cristo sin necesidad de ver, sin necesidad de la vista. Dice, ahora bien, Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. El mismo Señor Jesús le dijo a Tomás en Juan 20:29, porque me has visto, has creído. ¿Os acordáis de aquella escena con Tomás? ¿Y qué le dice al Señor? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Luego, la fe del creyente no es ciega en el sentido en que sabemos en quién y en quién tenemos puesta nuestra fe. Pero a la misma vez, aunque parezca una contradicción, no lo es, sé que puede costar entenderlo y a mí más explicarlo, podemos decir también que nuestra fe es ciega, pero es ciega en el sentido de que es completamente segura y confiable.
¿Por qué? Por la convicción que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Es decir, no es una fe basada en apariencia, en suposiciones, en cosas que nos puedan contar por ahí, en cosas que nos imaginemos, sino que es una fe basada en la fidelidad de Dios a sí mismo, una fe basada en la fidelidad de Dios a sus promesas cumplidas, y es una fe basada en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso no es ciega, pero también es ciega, ¿me entendéis? Ahora bien, dicho todo esto, aunque seamos ya hijos de Dios, aunque estamos redimidos por Cristo, aunque hemos sido perdonados eternamente y perfectamente por la gracia de Dios, por su sangre derramada, como se nos ha explicado, aún no hemos sido perfeccionados en santidad completamente. Estamos en esa carrera, en ese proceso. Por lo que incluso los que tienen una fe más fuerte, los mayores hombres de fe, no están exentos de pasar momentos de debilidad, de duda o de desánimo. Por eso, fijaros, nuestro Dios, el que pone la fe en nosotros, como hemos leído en Efesios, y la hace crecer también en nosotros, de forma continua y de diferentes maneras, actúa en la vida de sus hijos para confirmar y para fortalecer esa fe. Y a lo largo de la Biblia, a lo largo de la palabra, vemos a Dios confirmar y fortalecer la fe de sus siervos, incluso de grandes hombres de Dios, como decía antes, como Moisés, Gedeón, Juan el Bautista, el rey Ezequías. Fijaros rápidamente, para no perder mucho tiempo, Moisés tenía, todos sabéis, la enorme responsabilidad de liderar la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué le pasaba a Moisés cuando se le encomendó aquella gran tarea? Moisés no se veía capacitado, ¿os acordáis? Éxodo 3:11. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Señor, ¿qué me pides que haga? En cierta manera le está diciendo allí Moisés a Dios, ¿no? Y fijémonos la respuesta que le da Dios a Moisés ante esa duda, ante ese temor que tenía Moisés. Le dice Dios a Moisés: Moisés, ten fe en ti mismo. O dice: venga Moisés, tú puedes, eres el mejor, tira para adelante que tú puedes, ten fe en ti mismo. ¿Le dice eso Dios a Moisés? No. La fe de Moisés no residía en sí mismo, sino que residía en Dios. El siguiente versículo, Éxodo 3:12. Y él le dijo, el Señor, ¿qué le dijo? Ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Le da la señal: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este mundo. Yo estaré contigo. La fe de Moisés no estaba en sí mismo, estaba en el Dios que estaba con él, que le había dicho: ve porque yo estoy contigo. Gedeón, igualmente, Jueces capítulo 6, no lo vamos a leer, podéis leerlo luego vosotros tranquilamente ese capítulo en vuestra casa, pero allí en Jueces capítulo 6 vemos que cuando Gedeón tiene que enfrentarse a los madianitas, le pide una señal primero al ángel del Señor y luego a Dios, ¿vale? Se lee la historia, y le pide una señal para que le ratifique que la misión que se le estaba encomendando se iba a cumplir. Primero el ángel le hizo subir fuego de una peña como señal, y luego hasta 2 veces, esa señal que a lo mejor sí os acordáis bastante mejor, Dios le mostró a Gedeón a través de aquel vellón de lana, una vez seco y otra vez mojado por el rocío de la mañana, de que aquello iba a ocurrir. Dios le muestra, le da una señal a Gedeón de que iba a cumplir su promesa. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, allí tenemos, por ejemplo, la historia del rey Ezequías, que después de ser informado por el profeta Isaías de que su oración pidiendo salud, Ezequías había orado al Señor pidiendo salud, y Isaías le dice: oye, el Señor ha escuchado tu oración y te va a dar esa salud. Pero Ezequías le dice: ¿y cómo sabré yo que será esto?
y el Señor le manda una increíble señal. Hizo retroceder 10 grados la sombra en el reloj de acá, hizo retroceder el tiempo, como si tu reloj fuese para atrás. Aquí 10 grados, imaginaros 10 minutos, milagroso. Incluso el gran Juan el Bautista, el mayor hombre, como veíamos al principio en el Evangelio de Lucas, el hombre más grande, el que tenía que anunciar a Cristo, el proclamador del Rey o del Mesías que venía, él también tuvo dudas. Sí. Y mandó a sus discípulos a preguntarle al Mesías: oye, ¿eres tú de verdad el Mesías? ¿Y qué respuesta recibió? Aquella preciosa respuesta que todos también sabemos de memoria, recibieron a sus discípulos en Mateo 11, 4 al 6, que respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oí y lo que veis, que los ciegos reciben la vista y los cojos andan, que los leprosos quedan limpios, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Y en esta mañana vamos, como decía, al capítulo 1, versículos 39 al 45 de Lucas, donde se nos relata el encuentro de María y Elizabeth. ¿Y qué encontramos allí? Pues encontramos otra confirmación de que las promesas de Dios se cumplen. En este caso veremos la confirmación de la promesa a María de que concebiría un hijo siendo una virgen. Era algo complicado. Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45, que en estos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mi oído, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Hagamos un poco de memoria. María acaba de recibir de parte del ángel Gabriel el anuncio más extraordinario, más inimaginable, más incomprensible que algún ser humano haya oído alguna vez. El mensaje era que ella iba a ser madre del Mesías, el Hijo de Dios encarnado, el Señor Jesucristo, y que lo iba a hacer siendo virgen por medio del Espíritu Santo. Y recordemos que María había respondido con una actitud humilde y con una fe obediente y sumisa, confiando que Dios haría tal cosa. El versículo 38, que está justo antes, lo hemos leído, dice: María, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Acordaros que lo comentábamos el último día. Y aunque María no pidió una señal, como sí pidieron los que hemos comentado antes, Moisés, Gedeón, etc., ella no había pedido una señal. Dios, quizás sabiendo lo asombroso de ese mensaje para María, le da una señal de todos modos. Yo te la voy a dar. Y esa señal fue comunicarle otro milagro. Ese milagro era la concepción, en este caso, de su parienta Elizabeth. Una mujer, claro, no era una concepción normal, era una mujer estéril y de edad avanzada. Era otro milagro. Así que en este encuentro o en esta visita de María que hemos leído a su parienta Elizabeth, vamos a ver o encontramos tres aspectos que confirman y ratifican la promesa hecha por Dios a María. Vamos a ver una confirmación que la vamos a llamar personal, versículos 39 y 40. Una confirmación física. Cuando digo física, veréis que es una confirmación palpable. El versículo 41 al principio y el versículo 44. Y al final veremos una confirmación profética o de la profecía.
el final del versículo 41, el 42, 43 y luego el 45. Así que vemos la confirmación personal. Versículo 39 y 40, volvemos a leerlo. Dice que en estos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. María estaba deseosa de ver y de comprobar esa señal que el ángel le había contado sobre su parienta Elizabeth. De hecho, Lucas nos dice que se levantó y fue apresuradamente. Se levantó y fue apresuradamente, es decir, que se tomó toda la prisa posible por ir a ver a Elizabeth. Como diríamos nosotros, cogió lo primero que pilló, se lo echó por encima y salió corriendo. Y fijaros, un viaje desde Nazaret hasta las montañas de Judá o Judea le pudo llevar a María varios días, por lo menos 3 o 4 días. Entonces no tenían los coches que tenemos ahora. Era un viaje nada sencillo ni fácil para una joven sola y ya estaba embarazada. Y no dice tampoco el texto el nombre de la ciudad o el pueblo donde se encontraban Elizabeth y su marido. Solo dice que en la zona de las montañas de Judá o de Judea. Hay historiadores que hablan, y son historiadores, no en la palabra, que hablan de una aldea a unos 8 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Pero bueno, esto es para situarnos un poco o contextualizarnos con el momento en el que estamos. El caso es que María sale de Nazaret nada más recibir el mensaje del ángel, corriendo, no se entretiene en nada, no habla con nadie, sale corriendo. Y cuando llega a la casa de sus parientes, dice el evangelista Lucas que María hace una cosa que nos puede parecer muy sencilla, pero que vamos a ver que tiene mucha trascendencia. Saludó a Elizabeth. Saludó a Elizabeth, versículo 40. Debemos de tener en cuenta una cosa, un saludo en aquella época, no un simple hola, buenos días, me alegro de verte, ¿cómo estás? Te dan la mano, un abrazo, un beso, según el parentesco familiar vamos a entender que no teníamos COVID y nos podíamos dar el beso y el abrazo. Un saludo en el Israel de aquellos tiempos, como digo, y en la cultura judía era un acto en el que además de los gestos físicos de afecto que pudiesen tener, abrazos, besos, implicaban, fijaros, también una extensa conversación en la que las personas que se saludaban se contaban con detalle los acontecimientos de su vida. Es decir, como diríamos nosotros hoy en día, saludarse entre amigos o familiares implicaba ponerse al día de todas las cosas. Es decir, bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Y que tengas la mala suerte de que te cuente cómo está, que te cuente media hora de lo que le pasa. ¿Entendéis? No era un saludo frío o corto como hacemos nosotros, no digo frío, pero más o menos corto como hacemos nosotros. Se ponían al día de todo lo que había pasado en su vida en los últimos tiempos. Por ejemplo, y no lo digo yo, es decir, estos ejemplos que están en la Biblia, Éxodo 18, capítulo 18, versículos del 7 al 9. Allí tenemos un saludo entre Moisés y su suegro Jetro. Y fijaros cómo era el saludo. Éxodo 18, 7. Salió Moisés a recibir a su suegro. Se inclinó y lo besó. Y lógicamente, añado yo, se preguntaron uno a otro cómo estaban. Entraron a la tienda, dice el texto, ¿y qué hicieron allí? ¿Se acabó el saludo? No, fijaros, versículo 8. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que le habían sobrevenido en el camino y cómo lo había librado del Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Fijaros, le contó años de historia a su suegro en el saludo. Pedazo de saludo. Así que, al igual que Moisés y Jetro, María y Elizabeth en su saludo se estaban poniendo al día, por así decirlo, de todo lo que le había acontecido, por ejemplo, desde la aparición del ángel Gabriel, tanto a María en Nazaret como a Zacarías en el templo,
Le fueron contando todo lo que aconteció, terminando con la concepción y embarazo milagroso de ambas. Eso comprendía todo el saludo. Y fijaros, las similitudes entre ambas historias, entre lo que cada una se iban contando. Se aparece el ángel y me dice esto, y tu hijo se llamará así, y el Espíritu hará esto. Esas similitudes entre ambas historias seguro que les fue de emoción y de sorpresa a medida que iban comprendiendo las dos que el esperado Mesías estaba cercano a llegar a este mundo y que encima Dios le había elegido a ellas, estas dos humildes mujeres, como esas milagrosas portadoras tanto del Mesías como del precursor, Juan el Bautista. No es un saludo cualquiera. Imaginaros la emoción del momento para María y para Elizabeth. Como digo, imaginaros por un momento aquella cena. Y es que María era una joven desposada, que estaba embarazada de alguien que no es su futuro esposo, ya lo comentamos el último día. Las consecuencias para María eran peligrosas. Iba a ser acusada de adulterio y podía ser apedreada. No podía contarle esta historia a cualquiera, ni de cualquier manera. ¿Lo entendéis? La alegría con el gozo que María podía estar hablando con aquella Elizabeth. Porque la historia de María era humanamente imposible de entender y de creer. Como digo, cualquiera que escuchase esa historia de María estaría pensando que esta mujer estaba mintiendo para encubrir su pecado de un embarazo fuera del matrimonio. ¿Lo entendéis? Sin embargo, ella estaba allí gozándose, contándole a una que le estaba pasando algo parecido y que la entendía. De hecho, fijaros también otro detalle, no encontramos en la palabra referencia alguna a que María le contase la aparición del ángel, ni siquiera a su marido José, ni a ninguna otra persona de la familia. Solo se lo cuenta allí, o primero se lo cuenta Elizabeth, la cual, como sabéis, había experimentado también una milagrosa concepción. Así que, al hablar entre ellas, al saludarse, y fijaros, parece que está ahí esa frase, María saludó a Elizabeth, y parece una cosa trivial. No, no lo es. Al contarse todo lo que le había ocurrido, además de gozo mutuo entre ambas mujeres, seguro que además todo esto produjo confirmación personal en María de que Dios iba a cumplir lo que el ángel le había dicho. María no tenía duda. Pero aún así Dios le confirma, vete a ver a Elizabeth para que veas que lo que yo te he dicho que va a pasar es así. Y María recibe allí más confirmación todavía. El saludo, la conversación con Elizabeth sirve a María como esa gozosa confirmación de la promesa de Dios. Pero es que además de por la conversación entre ambas mujeres, como he dicho, encontramos otra confirmación física o palpable de que la promesa de Dios se va a cumplir. Versículo 41 dice allí que aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, ¿qué pasó? La criatura saltó en su vientre. Y luego versículo 44 dice Elizabeth, porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mi oído. ¿Qué pasó? La criatura saltó de gozo en mi vientre. La confirmación que María recibió al orar, al saludar a Elizabeth fue reforzada de una forma maravillosa y con una evidencia física. Fijaros, en algún momento de esa conversación, de ese extenso saludo, en el que se estaban contando todo lo que Dios le había transmitido por medio del ángel, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth, dice el versículo 41, que saltó. Y cuando Lucas dice que la criatura saltó en el vientre, fijaros, no se está refiriendo a... Ya hace poco hemos tenido una embarazada ahí, contaba las pataditas que le daba su hija en la barriga. No se está refiriendo a esas patadas o esas pataditas que las madres sienten con alegría en su embarazo, sino que, como repite Elizabeth luego en el versículo 44, la reacción del bebé al escuchar la voz de María fue la de un salto con gozo, no una patadita cualquiera. Y es que fijaros,
Qué cosa más preciosa encontramos en la palabra. Recordemos una cosa. El bebé que está en el vientre de Elizabeth, sabéis todo era Juan el Bautista, eso no tengo que explicarlo. Juan el Bautista es el precursor, el proclamador del Mesías. Nosotros humildemente hemos intentado proclamar el sacrificio de Cristo, pero hubo uno, Juan el Bautista, que fue encomendado toda su vida para esa proclamación. Y fijaros, como el ángel le dijo a Zacarías, su hijo Juan, en el versículo 15 del capítulo 1, donde estamos, unos 30 versículos antes, además de ser grande delante del Señor, allí así define el ángel a Juan, ¿qué dice también allí de Juan el ángel a Zacarías? Iros al versículo 15, que está ahí, tenéis la Biblia abierta por ahí. Dice que será lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista. ¿Cómo sigue el versículo? Aún en el vientre de su madre. Aún en el vientre de su madre ya estaba el Espíritu Santo con él. Todavía hay algunos que discuten cuándo te puedes tomar una pastilla para abortar. No sé, el hombre a la locura a la que va a llegar. Aún en el vientre de su madre el Espíritu Santo ya estaba con ese bebé. Así que fijaros, no cuesta trabajo entender que el salto de la criatura en el vientre de Elizabeth no era una patada natural o normal de un bebé de 5 o 6 meses en la barriguita de una madre. No, ese salto era Juan el Bautista, el que iba a proclamar a Cristo, lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, como dijo el ángel, anunciando ya, en aquel momento ya estaba anunciando, dando salto en la barriga de su madre, que ese niño del que hablaba María era el Mesías esperado, era el Señor, era su Dios, era aquel del que Juan luego también diría cuando le preguntaron a él, oye, pero Juan, tú eres el Cristo. Él dijo en Lucas 3:16, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ya Juan, en el vientre de su madre, simplemente al escuchar la voz de María, dijo, ese es el que yo no soy digno de desatar sus sandalias. Y lo hizo saltando dentro del vientre de su madre. Así que al escuchar la voz de María y saber que el niño que portaba en su interior era el Mesías, Juan, lleno del Espíritu Santo, como digo, salta de gozo dentro de la barriga de su madre. Y ese gozo de Juan que comenzó en el vientre de su madre, por supuesto no se quedó allí, sino que el gozo de servir a su Señor, a pesar de acabar como acabó Juan el Bautista, todos lo sabéis, prisionero y decapitado, ese gozo, ese espíritu, ese gozo del Espíritu le acompañó y marcó la pauta de su vida, de su ministerio. En Juan 3:28 dice allí Juan el Bautista, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Y lo explica de una manera cómo era su servicio. Fijaros, el que tiene la novia es el novio, la novia es del novio, que no queda duda. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Yo no soy el novio, soy el amigo que está ahí al lado del novio y me gozo tanto con el novio al ver a la novia. Y decía Juan, es necesario que él crezca, que ese novio crezca y que yo disminuya, que yo me quede al lado. Cerca de él, pero al lado. El protagonismo es del novio. Así que el salto de alegría del bebé en el vientre de Elizabeth fue otra confirmación, en este caso física, palpable, del cumplimiento de la promesa de Dios. El hijo que portaba María en su interior era el Mesías, Cristo, el Salvador del mundo, aquel que tenía que venir a morir por nuestro pecado, a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Pero como hemos dicho,
En esta visita de María a su parienta, encontramos también una tercera confirmación de la promesa de Dios. Hemos visto una confirmación personal a ver cómo Dios ha obrado en los embarazos de Elizabeth y de María. Una confirmación física también por la reacción llena del Espíritu Santo de Juan el Bautista, saltando con gozo en el vientre de su madre. Y por último vamos a ver una confirmación, digamos, profética en las palabras que Elizabeth va a dirigir ahora a María. Versículo 41 al final. Dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. 42, podríamos decir, y llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y luego dice en el versículo 45 que bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Al igual que el bebé que llevaba dentro, dice el texto que Elizabeth en esta escena, en esta conversación, durante este saludo, también fue llena del Espíritu Santo. Y recordad una cosa, a lo largo de la palabra, a lo largo de la Biblia, encontramos que el hecho de estar lleno del Espíritu Santo está perfectamente relacionado o implica que una persona está pronunciando o transmitiendo un mensaje de parte de Dios. Por ejemplo, el rey David reconoció todo lo que habló y todo lo que escribió fue dirigido por parte del Espíritu Santo, no era cosecha suya, por así decirlo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice allí que estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido de Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. ¿Qué es lo que dice David? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? En versículo 2. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. David habló a través o por medio de estar lleno del Espíritu Santo. Otro ejemplo, cuando Pedro y Juan fueron arrestados en Jerusalén por predicar y por sanar a un cojo, podemos leerlo en Hechos capítulo 4. Allí vemos cómo sus palabras de defensa ante los gobernantes y ante los ancianos del pueblo, y que luego su posterior predicación fue como lleno del Espíritu Santo. Hechos 4:8 dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y sigue relatando el texto cómo fue su defensa ante esos gobernantes y ancianos. Y luego al final, después de toda esa escena, en el versículo 31, al final de ese capítulo 4 de Hechos, dice que acabaron. ¿Cómo acabaron? Oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Cuando eran llenos del Espíritu Santo no era para decir lo que ellos quisieran, ni lo que ellos entendían, sino era para hablar la palabra de Dios con valor, con firmeza, porque era la palabra de Dios, no era la suya. Pero es que más claro, el ejemplo más claro de los que hablan llenos del Espíritu Santo son los propios escritores de la Biblia. Porque como dice 2 de Pedro 1:21, ¿cómo fueron estos hombres que escribieron la Biblia? Hombres inspirados por el Espíritu Santo, que hablaron de parte de Dios. Así que volvemos a nuestro texto de Lucas. ¿Cómo está Elizabeth en aquel momento? Versículo 41 al final, llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo, vamos al versículo 42, ¿qué hace? Exclamó a gran voz y dijo, es decir, estaba diciendo a viva voz, estaba gritando, podemos decir incluso, un mensaje que venía de Dios. Gritó llena del Espíritu Santo. Estaba dando un mensaje a plena voz, un mensaje que venía de Dios. Elizabeth estaba hablando con la autoridad de estar dando un mensaje lleno del Espíritu Santo. Y lo que Elizabeth exclama llena del Espíritu Santo es un mensaje de alabanza por el próximo nacimiento de Cristo, el Mesías esperado. Y este mensaje de alabanza, fijaros, es en realidad
con una serie de bienaventuranzas o bendiciones dirigidas tanto a María como a su hijo, como hacia ella misma, Elizabeth, y veremos también que en definitiva para todos aquellos que creen en las promesas de Dios. Primero le dice Elizabeth a María, versículo 42, bendita tú entre las mujeres. Y en la cultura hebrea, fijaros, la posición, el honor de las mujeres se basaba y estaba íntimamente ligado a dos cosas: al número de hijos que tenía y a su vez a la importancia o a la posición social que esos hijos luego alcanzaban. Había escuchado esa frase de viva la madre que te parió, se lo dicen a uno, pero de esa manera estaban elogiando a la madre por la labor, la importancia del hijo. De ahí viene esa expresión, fijaros. Y Elizabeth lo tenía claro. María era una mujer bendita, era una mujer bienaventurada, no por lo que ella era, no porque fuese María, sino por la importancia del hijo que llevaba en su vientre, el Mesías. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, no era una apreciación suya personal, sino que llena del Espíritu Santo reconoció al hijo de su parienta como el Mesías prometido, y entonces clamó y gritó llena de gozo al ver que el Mesías, que el Salvador del mundo estaba cercano a nacer. Y por eso Elizabeth bendice a María. Bendita tú entre las mujeres, y sigue clamando, y bendito el fruto de tu vientre. De nuevo Elizabeth, llena del Espíritu Santo, bendice y alaba al hijo que María dio en su vientre. Y ese fruto del vientre de María era aquel, como hemos dicho, el Mesías, pero era aquel que se define, por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, 26, como ese sumo sacerdote que era santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, y por tanto, lo que estaba haciendo Elizabeth allí, exaltado más allá de los cielos. Ese niño bendito es también aquel del cual Pablo dice, por supuesto, lleno del Espíritu Santo, porque está en la Biblia, habla igual que Elizabeth en Filipenses 2:9, que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Para qué? ¿Para gloria de María? ¿Para gloria de Elizabeth o para gloria mía? Para gloria de Dios, Padre. Así que de la misma manera que Elizabeth bendice a María y bendice luego al niño que lleva dentro, fijaros, ella misma, Elizabeth, se siente bendecida, se siente honrada por recibir la visita de su parienta, esa parienta elegida por Dios, y también se siente honrada por ver de primera mano a su Señor en el vientre de María. Versículo 43, hace esa pregunta retórica a Elizabeth: ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor, de mi Dios, venga a mí. Elizabeth, recordemos, llena del Espíritu Santo, con toda humildad, se siente, digamos, indigna en cierta manera por aquella visita, pero a la vez se siente bendecida con la presencia en su casa de María y de su santo Hijo, el Dios hecho hombre. Y termina la cena con el versículo 45. Termina con una última bendición de Elizabeth a María, la cual es también esa confirmación profética, esa confirmación de la profecía, esa confirmación de la promesa de Dios. Versículo 45. Bienaventurada la que creyó. ¿La que creyó qué? Que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que cree en las promesas de Dios, bienaventurada la que cree en la profecía de Dios. María no solo es bendita y bienaventurada por ser la madre física de Dios encarnada, sino que fijémonos que Elizabeth le dice, y repito, sigue bajo el efecto del Espíritu Santo, le dice que también es bienaventurada por creer
Es decir, es bienaventurada por su fe, por su fe. ¿Os acordáis lo que decíamos al principio? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo era la fe o en quién era la fe de esta María? Le dice Elizabeth a su parienta: María, eres bienaventurada porque has tenido fe en ti misma. No. Le dice: bienaventurada eres María porque todo esto que te va a ocurrir es porque tú lo vales, porque eres la mejor, porque eres la más fiel creyente. No. María es bienaventurada porque creyó en el cumplimiento de las promesas de Dios. Su fe no estaba basada en sus propias fuerzas, no estaba basada en lo que ella fuese o pudiese hacer. María, la Madre de Dios, no. Bienaventurada porque has creído lo que Dios te ha dicho. La fe de María está basada en la fidelidad del Dios que cumple sus promesas. Y ella se estaba acordando, ya lo dijimos otro día, seguro que se estaba acordando de lo que Isaías había dicho en el capítulo 14, versículo 7, donde allí profetizó que Dios mandaría una señal. ¿Qué señal? Dice Isaías 14:7, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Y hermano, esa profecía está siendo confirmada ahora en el vientre de María. Y María cree en esas palabras de Dios, cree en la promesa, en la profecía que Dios le había hecho. María es bienaventurada porque creyó lo que Dios había profetizado. Y nosotros nos podemos preguntar, yo te pregunto, y aquí probablemente casi todos hemos puesto nuestra fe ya en el Señor, pero si no la has puesto, yo te pregunto, ¿y tú? ¿En qué crees? ¿En qué crees? ¿Dónde está tu fe? O aunque seas creyente, fíjate lo que te digo. ¿Tu fe está en ti mismo? ¿Tu fe está en tus posibilidades? ¿Tu fe está en lo que tú sabes? ¿En tu fuerza, en lo que tú conoces? ¿En lo que has hecho anteriormente? ¿En lo que te crees capacitado para hacer? ¿O tu fe está en Cristo? ¿Eres verdaderamente bienaventurado? Mira, tengo que ser claro. Si tu fe no está en Dios, si tu fe no está en su Hijo Jesucristo, tu vida está apartada y separada de Dios por culpa del pecado que hay en tu corazón. Y eso te lleva a un sitio. Te lleva a una eternidad en el infierno. Y el infierno existe, aunque algunos te digan que no. Existe, porque viene la Biblia. Ahora, sin embargo, si crees y tienes fe en que solo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario puede limpiar tu pecado, ese pecado que te aparta de Dios, entonces serás bienaventurado como María. Pero es que además el Señor será tu Dios. ¿Y sabéis lo que implica que el Señor sea tu Dios? Que Él va a cumplir su promesa de tenerte con Él por la eternidad en su morada celestial. Por eso serás bienaventurado. ¿Dónde está tu fe? ¿Está en ti mismo o está en Cristo? Bienaventurado serás si tu fe está en Cristo. Bienaventurado serás si crees en las palabras del Señor. Hemos cantado al principio, y lo estaba buscando ahora, el Salmo 100. Y dice su último versículo: y bienaventurado serás si crees lo que dice este versículo, porque el Señor es bueno. Salmo 100, versículo 5. Bienaventurado serás si crees que para siempre es su misericordia. Bienaventurado serás si crees que para siempre es su fidelidad por todas las generaciones. Que el Señor bendiga su palabra.
Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Primero por permitir, Señor, que de forma, Señor, libre podamos estar aquí. Señor, no todos los que quisiéramos. Sabemos las restricciones, las complicaciones. Señor, pero con toda reverencia y con toda humildad queremos exaltar tu nombre. Proclamar que tú eres el Cristo prometido, el Cristo preparado incluso desde antes de la fundación del mundo. Señor, para venir a este mundo, para hacerse hombre. Señor, y morir en la cruz del Calvario obedeciendo el plan perfecto del Padre, para derramar su sangre en propiciación, en limpieza de nuestros pecados. Y así como se nos ha recordado esta mañana, así librarnos a los que somos tu Hijo, a los que hemos creído, de la ira de nuestro Dios. Gracias, Señor, por esa salvación que tú nos has regalado. Gracias porque has puesto en nosotros una fe que no había. Y gracias porque tú cuidas esa fe cada día. Ayúdanos, Señor, a mantenerla. Ayúdanos a no dudar de ti. Ayúdanos a que tú seas lo principal en nuestra vida. Señor, que nuestra fe no decaiga y necesitamos de ti, de tu Santo Espíritu en nuestra vida, para mantener esa fe en ti. Señor, si alguien escucha tu palabra en esta mañana y aún no se ha rendido a la evidencia de que tú eres el Salvador de este mundo, de que sin ti no hay vida eterna, de que sin ti lo único que hay es muerte en el infierno, te rogamos que tú toques ese corazón, Señor, y tú sigas salvando personas por tu gracia, tu misericordia y tu amor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.